¿verdad? Ahí está grabando. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con la parte teórica y después vamos a arrasar con la parte práctica. Nosotros habíamos llegado a la página 10. Vamos a compartir. Bien. Aquí habíamos llegado a esta página y estábamos viendo este tema de los cuadrantes y de los signos que tenían las relaciones trigonométricas según el cuadrante al que pertenezca el ángulo. ¿Sí? En el primer cuadrante, seno y coseno son positivos y por lo tanto su cociente, seno sobre coseno, que es la tangente, también va a ser positiva. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo porque el coseno se mide sobre el lado negativo del eje de las X. Sobre este eje se mide la longitud que representa el coseno del ángulo. Entonces, para este lado del 0, el valor de X es negativo. Por eso el coseno es negativo. Está puesto en color rojo lo que es negativo y en azul lo que es positivo. El seno se sigue, un ángulo que está en este segundo cuadrante, se sigue midiendo sobre el eje positivo de la Y, entonces el seno es positivo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos porque se miden en el eje negativo de las X, el coseno, y el seno en el eje negativo de la Y. Hagan de cuenta que se trata de un ángulo que está en el tercer cuadrante, o sea que se mide, vamos a dibujarlo bien, mi pulso no es de lo mejor, pero vamos a dibujar un ángulo así. Ese ángulo se mide desde el eje positivo de las X, este es el ángulo. En el tercer cuadrante, ese ángulo produce un coseno que está negativo, que está sobre este eje, y un seno negativo que está sobre este eje. Entonces, los dos son negativos a partir del origen. En el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno sigue siendo negativo. La tangente, como acá es positivo dividido positivo, da positivo. Acá es el seno positivo sobre el coseno negativo, da negativo. Estamos hablando de la tangente de alfa. Tangente de alfa. Y esto es cuando en el primer cuadrante los dos son positivos, seno y coseno, y la tangente que es el cociente de seno del coseno, por supuesto, concluimos que es positivo. Y acá, en el segundo cuadrante es negativo, en el tercer cuadrante es positivo porque los dos son negativos simultáneamente, seno y coseno, entonces la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa porque el seno es negativo y el coseno positivo. O sea, la situación inversa que en el segundo cuadrante para la tangente. Entonces da la tangente negativa. Aguárdenme un momento, por favor.
Bueno, aquí están entonces los signos de las tres relaciones trigonométricas más usuales, seno, coseno y tangente, vistas desde el punto de vista del círculo trigonométrico. ¿Está? Fíjense que acá está en sexagesimal, ángulo de 90 grados, y su equivalente en radianes, pi sobre 2. 180 grados, y su equivalente en pi. 0 grado, y su equivalente en 2pi, que 2pi es una vuelta. También es 0 pi, y la vuelta igual a 360. Lo vamos a escribir. A ver, ¿qué pasa conmigo? Ahí está. 0 grado es igual a 0 radian, y 2pi es igual a 360 grados. 2pi radianes. Y en los 3/4 es 270 grados y es equivalente a 3pi sobre 2 aquí abajo. ¿Sí? Bueno, aquí se ve que los valores que toma el seno y el coseno van entre 1 y menos 1. ¿Por qué? En el círculo trigonométrico los valores sobre el eje de las y son los valores que para cada ángulo se mide en el eje y. Entonces va desde 1 hasta menos 1. Toda esta longitud es el recorrido de todos los posibles valores. Puede valer 0, puede valer 1/2, puede valer 3/4, puede valer 1. O puede valer menos 0,25 hasta menos 1 y vuelve a 0. No se escapa de esos valores. Y lo mismo pasa cuando trabajamos con el coseno. El coseno toma valores desde el menos 1 hasta 1, pasando por 0. Esos son los valores válidos que puede tomar el seno y el coseno. No hay más. Esa es la limitación a la que se refiere cuando nosotros vemos aquí abajo el rango que I trabaja entre menos 1 y 1, lo toma, es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, y ese es el valor que toma el seno de alfa. Y en el eje X, el valor que toma el coseno de alfa, que también va entre menos 1 y 1. Tengo una pregunta. Ajá. Bueno, voy a tratar de actualizar la lista, a ver si te encuentro, Benjamín. En ese caso estaría fantástico, si ya está solucionado. Pero si no llega a estar solucionado, voy a contactarme con vos en forma particular, ¿sí? Al pelo. Las relaciones fundamentales son, habíamos visto la clase pasada, la relación pitagórica que se da en el triángulo rectángulo que aparece con los catetos iguales al seno y al coseno del ángulo. Y el radio es la hipotenusa del triángulo, que es siempre 1. Entonces, en ese caso, esto se convierte en la expresión pitagórica dentro del círculo trigonométrico. Y la tangente es lo mismo que seno sobre coseno, y vale siempre que el coseno no sea 0. El coseno es 0 para 0 grados y para 180 grados. En esos casos, el valor de la tangente no existe. En la cotangente, lo que no puede ser 0 es el seno. El seno de 0 es para 90 grados y para 270 grados se hace 0. En esos casos, la cotangente no existe. Acá la secante es 1 sobre coseno y vuelve también para
ángulos en que el coseno sea 0, que es, a ver, al revés, el coseno es 0 cuando el ángulo es 90 grados y 270 grados. Y el seno es 0 cuando el ángulo es 0 y 180 grados. Entonces lo vamos a anotar para que ustedes tomen nota y los vean. Coseno de alfa es igual a 0 cuando alfa es igual a 90 grados o pi sobre 2, o alfa es igual a 270 grados igual a 3pi sobre 2. Ahí está el coseno igual a 0. El seno de alfa es 0 si alfa es 0 grado o 0 radian. Y también cuando alfa es pi o, perdón, tendría que ser primero, estamos poniendo los grados, entonces sería 180 grados o pi radian. Ahí está. Entonces esos son los momentos en que no está definida la tangente o la secante, o la cotangente y la cosecante. En esos puntos, para esos valores, no está definido porque se arma un cociente cuyo denominador es 0. Aquí yo esperaba una avalancha de preguntas. ¿Profe? Sí. Estaba copiando. Usted puso un grado 0 Sí. igual a 0. ¿No 0 sería radian. 2pi? Es lo No, era mismo. 2pi. O sea, 2pi y 0 es lo mismo en el círculo trigonométrico. Ah, Pero ahí empieza bien. la segunda vuelta. Es un ángulo equivalente. Pero está bien, sí se puede poner. Perdón. Pero es correctísimo lo que vos dices. 0 grado es equivalente a 360 grados. En el círculo ¿Profe? trigonométrico, sí, ¿En qué condiciones el seno se daba 0? Que justo cuando borró. es 0 y pi, Listo, gracias. o 0 y 180 grados. También cuando es 360 grados, que es lo mismo que 0. Fíjense, lo voy a escribir en este círculo trigonométrico. 0 grado es lo mismo que 360 grados. Nada más que 0 entramos desde los valores mayores y 360 por los valores menores. Y esto es igual a 0 radian y esto es igual a 2pi radian, que también en radianes 0 y 2pi es lo mismo en cuanto a ángulos. Y ahí se empiezan a repetir los ángulos y entonces los senos y los cosenos son iguales. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar esta página que es muy interesante, que habla entre la relación entre los dos cuadrantes, 1 y 2, y los ángulos de 1 y 2. Fíjense lo que dice el título en la página esta. Dice, la relación entre las funciones trigonométricas de ángulos opuestos o suplementarios, o cuando los ángulos suman 180 grados, o que difieren en 180 grados, tienen una relación en las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, acá. A ver. Dice, vamos a deducir la relación que existe entre las funciones trigonométricas de alfa y las de menos alfa. Pi menos alfa, o sea, supónganse que alfa sea 30 grados. Vamos a ver qué pasa con menos 30, vamos a ver qué pasa con 180 menos 30 y con 180 más 30. Esto traducido al sexagesimal para que ustedes entiendan de qué estamos hablando en estos ángulos. Vamos a comparar las relaciones trigonométricas de estos 4 ángulos. ¿Sí? Para el análisis consideraremos un ángulo agudo, pero las conclusiones son válidas para todo ángulo
alfa. Cuando dice todo alfa, todo ángulo alfa significa que va desde 0 hasta 2pi o de 0 hasta 360 en el otro sistema de mediciones angulares. Bueno, primer cuadrante y segundo cuadrante. Entonces tenemos 4 ángulos. Yo los voy a escribir acá. Tenemos alfa menos alfa, pi menos alfa y pi más alfa. Estos son 4 ángulos distintos, pero que están relacionados porque hay una medida en común. Entonces ahora vamos a mirar. El ángulo alfa ahí está marcado en verde. Ahora yo les voy a mostrar cómo es el ángulo que está como beta. El beta está marcado acá, así. Y ese beta es igual a pi menos alfa. Pi es 180 menos alfa, o sea que estamos acá, en este ángulo. Este es igual a beta. En este caso. ¿Sí? Cuando comparamos el primer cuadrante con el segundo cuadrante. Comparamos este ángulo alfa con el beta, que es pi menos alfa. En este estudio solamente vamos a ver la comparativa entre estos dos ángulos. Entonces podemos observar que el seno de beta es este segmento. Ese segmento se mide en el eje de las Y, es exactamente la misma longitud que este segmento que se mide en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque tenemos un rectángulo cuyo lado del ángulo es una diagonal del rectángulo. Entonces los lados opuestos son iguales. Entonces, ese cateto del triángulo, ¿cuál triángulo me van a decir ustedes? Bueno, es fácil, es este triángulo. Lo voy a remarcar con rojo para que ustedes vean del triángulo que estamos hablando. Este es el triángulo, donde este lado es el seno, este lado es el coseno, y esta es la hipotenusa que vale 1, igual al radio del círculo trigonométrico. Entonces, por eso es que el cateto opuesto de 1 es directamente la longitud del cateto opuesto, y ese es el seno. Entonces estamos comparando solamente esos dos ángulos, el alfa y el pi menos alfa, que aquí comienza llamándole beta, pero ¿cuál es la relación entre alfa y beta? Es esta, que beta es pi menos alfa. Entonces hemos hecho un ángulo pi y hemos ido en el otro sentido, una longitud alfa en la apertura del ángulo, y ahí hemos encontrado beta. Y ustedes lo ven que hay una simetría, o sea, para ambos, si trazo una horizontal acá, para ambos este segmento que es el seno de alfa y es igual al seno de beta, y los dos son positivos. Entonces el seno de beta es igual al seno de pi menos alfa, y es igual al seno de alfa. Esta es la relación entre el ángulo y el ángulo suplementario, y su suplementario. Beta es el suplementario, porque de acá deducimos que alfa más beta es 180 grados. Eso significa que estos ángulos son suplementarios. Cuando los ángulos suman 180 grados, o sea, son suplementarios, tienen esta relación. El seno de uno es igual al seno del otro. Y esto se da para cualquier ángulo. Lo pueden verificar en las calculadoras. Pueden tomar a alfa como 15 grados y hacer 180 menos 15, les da 165, y entonces saquen el seno de 15 y el seno de 165 y van a ver que es igual. En la calculadora se van a disipar todas las dudas. Y bueno, y ahora avancemos sobre el tema de la tangente. ¿Por qué?
Porque primero tenemos que ver el análisis del coseno. ¿Qué pasa con el coseno? Bueno, el coseno hay una leve diferencia. El coseno de alfa es este segmento que es positivo. Y el segmento de beta, el coseno de beta es este segmento que es negativo. O sea que el coseno de beta es igual a menos el coseno de alfa. O sea que el coseno de un suplementario es igual a menos el coseno del ángulo original. En el seno se conservan los signos y en el coseno no. La imagen mental que ustedes tienen que tener para esto es este círculo trigonométrico, con marcados estos dos ángulos. Fíjense que la longitud del coseno de uno es igual a la longitud del coseno del otro, nada más que el otro está negativo. Entonces, se cumple estas igualdades. El coseno de beta es el coseno de esto, y es igual a menos el coseno de alfa. Esto es la relación que hay acá, que indica que son alfa y beta son suplementarios. Entonces, alfa más beta es igual a 180 grados, igual a pi radianes. Bueno, ahora sí vemos el tema de la tangente. La tangente no la vamos a dibujar, pero sí podemos visualizarlo como que el seno dividido el coseno de beta nos da la tangente de beta, o sea, la tangente del ángulo suplementario. Y como uno es negativo y el otro es positivo, el cociente da negativo. Así que la tangente del ángulo suplementario es de distintos signos de la tangente del ángulo original. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque yo puedo, como les había dicho esto antes, de que vale para cualquier alfa, supónganse que alfa es igual a 100 grados. Pertenece al segundo cuadrante. Entonces yo quiero pi menos alfa. Esto es 180 menos 100. ¿Esto qué me da? Me da 80 grados. Saquen con la calculadora el seno de 100 va a ser igual al seno de 80. Y el coseno de 100 es igual a un valor negativo, pero es igual a menos el coseno de 80. Pese a que el ángulo original está en el segundo cuadrante, se valen todas estas relaciones y las pueden verificar con la calculadora. Y la tangente de 100 es igual a menos la tangente de 80. También lo pueden verificar con la calculadora. No importa que el ángulo no pertenezca al primer cuadrante. Puede pertenecer a cualquiera de los 4 cuadrantes, pero la relación con su suplementario es más difícil de verlo, porque ¿cómo hago para sumar, para restar, cómo hago para sumar alfa con beta? Igual, ¿me da 180? Sí, porque es alfa 100 y el otro es 80, 180. Es su suplementario. Nada más que el primer ángulo de alfa igual a 100 está en el primer cuadrante y el segundo está en el primer cuadrante. 80 está antes de los 90 grados. O sea, si nosotros lo tendríamos que dibujar, sería más o menos 100 grados por acá. Y los 80 estarían por acá. Bueno, tendría que ser un poquito mejor dibujado, daría una cosa así. Entonces, con rojo voy a marcar el ángulo
este es 80 y este es 100. ¿Está? ¿Y qué pasa? Los senos son iguales. O sea, si trazamos una horizontal, el seno es el mismo para ambos ángulos. Y el coseno, bueno, tenemos un coseno acá cortito y otro coseno acá cortito, pero son iguales, nada más que están cambiados de signo. O sea que las propiedades se siguen cumpliendo perfectamente. Voy a borrar todo esto. Esto es cuando hablamos de ángulos suplementarios, se dan estas relaciones. Ahora vamos a ver qué pasa más abajo. Hay un ejemplo y vamos al segundo caso. Relación entre el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Primer cuadrante y tercer cuadrante. Aquí es la relación, ya es entre alfa y alfa más, la relación es esta. Ya no son suplementarios ni complementarios. Entonces acá tenemos pi más alfa. Entonces tenemos dos alfas que están opuestos por el vértice. Y ahora veamos las relaciones trigonométricas entre ambos. Dice que el seno de beta, que es pi más alfa, es igual a menos el seno de alfa. ¿Por qué? Porque tenemos el seno de alfa es este segmento. Y el seno de pi más alfa es este segmento. Son iguales en dimensión, pero están opuestos, entonces son de distintos signos. Si a este lo tomamos como positivo, este tiene que salir negativo. Por eso le ponemos el signo menos, para convertirlo de prepo en positivo, y por eso podemos poner el signo igual. Ahí tenemos la equivalencia, cuando le ponemos el signo menos. En el coseno también pasa lo mismo. O sea, los cosenos son iguales, pero de distintos signos. El coseno de alfa es este segmento y el coseno de pi más alfa es este segmento. Son iguales en longitud, pero apuntan para distintos lados, son opuestos. Y entonces, al ser el coseno y el seno negativos, la tangente hace que esos dos signos menos se anulen. Cuando dividimos seno por coseno, la tangente nos da positiva. O sea que la tangente de un ángulo del primer cuadrante es el mismo valor y el mismo signo que la tangente del ángulo del tercer cuadrante, que es ese ángulo más 180. O sea que son opuestos por el vértice. Hay un ejemplo, lo pueden analizar ustedes al ejemplo. Y ahora vamos a analizar qué pasa con la situación de cuando comparamos un ángulo con el ángulo negativo. Y esa comparación es entre el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo es? Bueno, alfa y menos alfa. Estamos comparando este con este. Este está en el primer cuadrante y este está en el cuarto cuadrante.
¿Está bien? O lo que es lo mismo, una vuelta entera menos alfa. La vuelta entera es equivalente a 0. 0 menos alfa igual a menos alfa. Aquí se ve clarito entonces que 2pi es equivalente a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo pensaba que acá iban a llover las preguntas y nada, che. Duros son los changos. Tienen que preguntar si tienen dudas, ¿no? Bueno, entonces el seno de beta, que es igual al seno de menos alfa, es menos el seno de alfa. ¿Por qué? Porque los senos están marcados por este segmento y este segmento, que proyectado sobre el eje de las Y es este segmento contra este segmento, que son de igual longitud, pero opuestos a partir del 0, significa que son de distintos signos. Se pone este signo para compensar, y es como si el signo del argumento del ángulo pasara afuera de la función. Siempre decimos, así ahorrando saliva, que el seno de un ángulo negativo es lo mismo que el ángulo positivo cambiado el signo. El seno del ángulo positivo cambiado el signo. Pero los cosenos son iguales. El coseno de un ángulo es igual al coseno de su ángulo negativo. Eso dice acá en la segunda línea. ¿Por qué? Y bueno, está claro acá en el círculo trigonométrico que el coseno es común a ambos, este es el mismo segmento, sea alfa o menos alfa. ¿Sí? Y bueno, la tangente, como el seno es negativo y el coseno positivo, ¿qué pasa con la tangente? Bueno, la tangente queda negativa. Está todo bien. ¿Por qué? Porque acá el seno de menos alfa dividido el coseno de menos alfa es igual a la tangente de menos alfa. Y esto es igual a menos la tangente del ángulo positivo. Porque hereda el signo menos del seno. Y ahora ya tenemos listas las 4 comparaciones. Este análisis es buenísimo, aclara muchas cosas. Sería bueno que lo repitan y lo repasen varias veces hasta que se les haga carne. Aquí les va a ayudar el tema del ejemplo. Bueno, acá hay cosas que hay que ir memorizando porque es más fácil que recurrir siempre a la calculadora. Hay ángulos que son claves. Claves en el sentido de que son los más usados, los que más vemos en los ejercicios. Por ejemplo, ustedes tienen que saber las relaciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, para ángulos de los siguientes valores. Alfa igual a 0 grados, o sea, 0 radian. Alfa igual a 30 grados, igual a pi sobre 6. Alfa igual a 45 grados, igual a pi sobre 4. Alfa igual a 60 grados, igual a pi sobre 3. Alfa igual a 90 grados, igual a pi sobre 2. Alfa igual a 120 grados. Esto es 2 pi sobre 3. Alfa igual a 135 grados, igual a 3 pi sobre 4. Alfa igual a 180, igual a pi.
Y ahí tenemos los ángulos en 2 cuadrantes nada más. Los equivalentes a esto, o sea, 180 más 30, más 45, más 60, llegamos a los 270, más 30, más 45 y más 60. Y damos la vuelta hasta 2pi. Todos esos ángulos tienen valores muy precisos y fáciles de memorizar. Entonces, a eso se refiere cuando trabajamos con los valores estándar. Por ejemplo, acá no está bien proporcionado el dibujo. Si esto fuera 30 grados, esto sería 60 grados, o sea, desde aquí hasta aquí. Y este también sería 60 y este también sería 60 grados. Y estaríamos en presencia de un triángulo equilátero. Si nosotros esta figura la rotamos 90 grados, nos va a quedar un triángulo equilátero así, y lo que es el eje X nos va a dar la altura del triángulo equilátero. Los lados son iguales. Y los ángulos son 60, 60, y acá, acá sería alfa sobre 2, 30, y acá sería 60. Tomando uno solo de esos triángulos, donde este sería recto, esta sería la altura, radio, radio sobre 2, 60 y 30, nosotros estamos en condiciones de encontrar el valor de h en función del valor del lado del triángulo, o sea, el radio. ¿Cómo? Bueno, sabemos que el lado es igual a 2 veces esta distancia. La vamos a poner con rojo. Esta sería la altura I. Por 2 veces sería un lado igual a los otros dos lados, que es radio. O sea, esto sería un radio. Es lo que dice acá. Aparte, por teorema de Pitágoras, sabemos que la distancia de X, en este caso X es igual a la altura del triángulo, o sea, esto es igual a X, porque hemos rotado el triángulo. O sea, el punto P es este, el punto O es este y el punto P' es este. Entonces, X es igual a, estamos hablando ya de esta figura, del triángulo mitad. X o H es igual a la hipotenusa al cuadrado, radio al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que es radio sobre 2. O el radio es 2i al cuadrado. Entonces queda 4i cuadrado menos i cuadrado. Saco factor común i cuadrado y me queda 4 menos 1, 3. Me da este resultado. De ahí puedo, como es un producto, puedo distribuir la raíz y me queda raíz de 3 por raíz cuadrada de i cuadrado, queda i nada más. Entonces esta es la relación entre x e y. O sea, la altura es raíz de 3 por el lado del triángulo, que en este caso es y. A ver, no, y es el lado sobre 2. Y ahí tenemos la relación. Si yo tengo en un triángulo equilátero, me dan el lado, yo encuentro el lado, ya sé la altura. Entonces, cuando yo quiero sacar el área de este triángulo, el área es base por altura sobre 2. ¿Y a qué es igual la base? Es el radio.
o lado del triángulo. Le vamos a poner, así para que sea más universal, le vamos a poner L, que es el lado del triángulo. Dividido 2 por la fórmula, es este 2 de la fórmula. Y la altura es igual a raíz de 3 sobre 2 por el lado. Entonces, el área del triángulo equilátero nos queda raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Solamente teniendo el lado ya puedo sacar el área del triángulo equilátero. Se da siempre esto. Raíz de 3 sobre 2 por el lado es la altura o apotema. Estas cosas las tienen que memorizar. Le van a servir para todo. Y acá hay como esto es como una casi demostración de cuánto vale X o sea el equivalente de la altura. ¿Alguna pregunta? Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, lo vamos a dibujar. Lo dibujamos. A ver, esperen un poquito. Estoy viendo si me conviene dibujar. Ahí está. No lo vamos a dibujar. Vamos a usar esto. Entonces, habíamos dicho que X, ya habíamos sacado el valor. Entonces, X, que era igual a la altura del triángulo, es igual a raíz de 3 sobre 2 por el radio. Y que el I era igual al radio sobre 2. Entonces, marcando solamente uno de los triángulos, donde el ángulo es 30, el otro es 60, y este es un ángulo rectángulo, tenemos el triángulo rectángulo del cual vamos a sacar las relaciones trigonométricas de 30 y de 60. Solamente de ese triángulo porque ya tenemos los valores. Esto es radio sobre 2, este cateto, y este es raíz de 3 sobre 2. Entonces ahora, esto es raíz de 3 sobre 2 por el radio. Es igual a X. Entonces ahora sacamos el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el radio. Y el cateto es radio sobre 2. Si nosotros simplificamos radio, nos queda 1/2 sobre 1 igual a 1/2. 1/2 o 0,5 es el seno de 30 grados. O el seno de pi sobre 6, que es equivalente a 30 grados, da 0,5. Si ustedes agarran la calculadora, lo van a verificar. Pero lo podemos calcular perfectamente ahí. El coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, o sea, a X sobre la hipotenusa. Y X era igual a raíz de 3 sobre 2 radio sobre radio, se simplifican los radios y directamente da coseno de 30 grados igual a raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es 1,73 y dividido 2 da 0,8660. Números que los tengo en mi memoria porque los uso permanentemente. Y la tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sobre X. X es raíz de 3 sobre 2 por el radio, y es radio sobre 2. Entonces,
habíamos dicho que los extremos se ponen en el numerador y los medios se ponen en el denominador. Se simplifican los r, los 2 y me da 1 sobre raíz de 3. Esa es la tangente de 30 grados. Ahora veamos su complementario, o sea, 60 grados. Seno de 60 grados, ahora nos paramos en el 60 grados, es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, x sobre r. Y el x es raíz de 3 sobre 2 por r sobre r, y esto es igual a raíz de 3 sobre 2. Y entonces el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, o casualidad es igual al coseno de 30 grados. Y el coseno de 60 grados es igual a cateto opuesto y el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el I es radio sobre 2 sobre R, y esto es igual a 1/2. Y el coseno de 60 grados igual a 1/2 es igual al seno de 30 grados. Ahora, la tangente de 60 grados es seno sobre coseno de 60. Entonces es lo mismo que 1 sobre raíz de 3 dado vuelta. O sea, raíz de 3. Y aquí, con este simple círculo trigonométrico, yo puedo saber los valores numéricos del seno, coseno y tangente de 30 grados y de 60 grados. ¿Se entiende? Levante la mano el que no entendió. ¿No? ¿Ya se fueron todos? 10 minutos para un recreo de 10 minutos y volvemos. ¿Sí? Dale. Ok. Pero pregunten. Si no pasa lo que acaba de pasar. Ahí está. Ejercicio 12. Requiere que pongamos si es verdadero o falso las afirmaciones que hay acá. Hay 6 afirmaciones. Vamos a ver la proposición B. En B dice que la tangente de θ y el coseno de θ tienen el mismo signo. Θ puede ser cualquier valor entre 0 y 2pi. Y tenemos que indicar en qué cuadrantes pasa eso. Cuando el coseno tiene el mismo signo que la tangente. ¿Cuándo pasa eso? Acabamos de ver en la teoría. En el primer cuadrante. Bueno, pero tiene que haber 2 cuadrantes. Solamente en Primero el y el primer. tercero. En el primero y el tercero. A ver, veamos. Hagamos 2 círculos trigonométricos y hagamos el análisis. 1 y 2. Hagamos los cuadrantes. Cuando uno tiene duda, hay que empezar a pensar. Para pensar lo mejor es hacer esquemas. Así uno va ordenando la cancha. Entonces, veamos, en el primero analicemos el signo del coseno y en el segundo el de la tangente. Y tenemos los 4 cuadrantes. El coseno, ¿dónde es positivo?
En el primer cuadrante, Sí. El primero. el segundo, Es negativo. 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 tercero, Positivo de nuevo. Positivo. Negativo. no, negativo, Negativo. porque se mide sobre este eje y en la parte Ah, negativa. sí, sí. Bien. La parte negativa. Para eso es este ejercicio, para entrenar esas conclusiones, ¿entiende? Esto es lo que Sí. ustedes sacan en limpio de estos ejercicios. Y en el cuarto es positivo, o sea, en el primero y en el cuarto se reflejan el eje de las X positivo y en el segundo y tercero en el eje de las X negativo. ¿Estamos bien? Ahora veamos, no la tangente, veamos el seno, porque ahí está involucrada la tangente, en el seno también. Veamos qué pasa en el seno. Y veamos los cuatro cuadrantes. Entonces, en el primer cuadrante el seno es, Positivo. en el segundo, Positivo. tercero Negativo. y cuarto. Negativo. Perfecto. Bueno, ya le agarró la mano. Eso no te da una idea lo buenísimo que es. Ya te vas a dar cuenta. En el primer y segundo, ¿qué, Patricio? Ahí mandé un mensaje. Si fue por razones laborales, tiene que presentar a la brevedad un certificado. Esto era, me había, para Diego Medina es el mensaje, que preguntaba cómo tenía que hacer con las faltas, si tenía falta por razones laborales. Para Diego, si las faltas están justificadas por salud o por trabajo, no se cuentan. Están las faltas, pero no se las cuenta para sacarte del sistema. Bueno, sigamos con el seno y el coseno. Ahora, la tangente de tita es igual al seno de tita sobre coseno de tita. ¿Dónde la tangente y el coseno tienen el mismo signo? Tendríamos que hacer el análisis con un tercer círculo. Tendríamos que hacer de ver la tangente. ¿No es cierto? Así ya. Ahora díganme ustedes dónde es en qué cuadrante es positiva y negativa la tangente. En el primer cuadrante, ¿qué ¿Cómo, signo profe? tiene? Positivo. Positivo. En el segundo, Negativo. tercero Positivo. y cuarto. Negativo. Perfecto. Muy bien, ya le están agarrando la vuelta. Eso me pone muy feliz porque eso les va a hacer bien a ustedes. Bien, entonces ahora, ¿en cuáles cuadrantes son iguales el coseno y la tangente en signo? Primero y tercero. Está diciendo tangente, ¿verdad? Claro, el coseno y la tangente. En el primero y en el cuarto, profe. Si yo En el digo, primero. en el primero sí, En el porque segundo. son los dos positivos. En el primero y sea, el segundo. Lo que podemos hacer es hacer un resumen de estos dos cuadros, del de coseno y el de la tangente. Así no andamos adivinando. Y acá arriba ponemos los cuadrantes. Y ponemos, el coseno era más, menos, menos, más. Y la tangente era más, menos, más, menos. Bueno, ahí está claro dónde es igual el igual signo coseno y tangente. En el primero y en el segundo, que son o los dos positivos o los dos negativos. En los otros dos no. Ese es el resultado. Profe, Sí, en el segundo cuadrante del seno es positivo.
Pero no estamos comparando el seno, estamos comparando el enunciado, dice tangente y coseno. Lo hemos hecho al seno únicamente para guiarnos y terminar haciendo el de tangente. Pero tenemos que comparar los signos del coseno y de la tangente. No sé si te satisface esa respuesta. El seno lo Sí. hicimos porque sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces ahí es más dividido más, da más. O sea, la tangente es positiva en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante es más dividido menos, da tangente negativa. En el tercer cuadrante, menos dividido menos, da positiva. Y en el cuarto cuadrante, menos dividido más, da negativa. Entonces ya tenemos dilucidado cómo son los signos según los cuadrantes para la tangente. Ahora comparamos el coseno con la tangente. Para eso hicimos esta tabla. El coseno en los 4 cuadrantes tenemos esta secuencia de signos. Y la tangente en los 4 cuadrantes esta otra. Y ahí podemos comparar verticalmente que en el primer cuadrante el coseno y la tangente tienen el mismo signo. Y en el segundo cuadrante también, pero en el tercero y el cuarto no. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Hagamos, todo este proceso tienen que hacer. No es al tuntum, porque no tiene una respuesta fácil, porque hay que hacer varias observaciones simultáneas, entonces es fácil perderse. Entonces lo más conveniente es hacer parte por parte secuencialmente e ir documentándola. Espero, profe, si copie lo Bueno. de los signos en cada cuadrante. Vos andás copiando y yo voy desarrollando el otro ejercicio que es el D. Listo, ya está. Gracias. Bien. También podés hacer captura de pantalla, ¿no? Bien. Estoy con un celular ajeno. Ah, bueno, perdón. Hay que comparar seno de tita y tangente de tita. Lo bueno que ahora estos estudios que hicimos para el seno, coseno y tangente nos sirven. Entonces directamente vamos a la tabla y comparamos seno de tita con tangente de tita para los 4 cuadrantes. Entonces en el seno tenemos más, menos, menos. Y en la tangente lo copiamos de arriba, más, menos, menos. ¿Dónde son iguales? En Primero y el cuarto. primero y en el cuarto. Perfecto. Bueno, esa es la respuesta. En el Profe dice que primero... tiene que tener signo opuesto. Ah, perdón. Os tiene razón, no lo había leído. Tiene razón, entonces no es en esto. Es justamente en los otros dos. Aquí y aquí. La respuesta es en el segundo y Segundo tercero. y tercero. Perfecto. Bien. Qué importante que es leer el enunciado. Que el enunciado. Claro. Sí, la asistencia es hasta las 10. Ya les pongo la... Aguárdenme un momento. Ya les pongo la clave. Así no nos pasa como ayer. Les queda una hora después renegando con los 3 que no encontraba. Hoy es 16. Ahí en el chat lo estoy por poner. Prueben, por favor, y avísenme si funciona. Siempre hay que hacer ese control. ¿Funciona o no? Sí, a mí Bien, sí. eso, profe. Perfecto.
Si funciona, Sí, profe. sí anda, profe. Buenísimo. Bien. Sigamos con la clase entonces. Bueno, en esto ya están viendo de que lo mejor es hacer prolijitos los tres círculos trigonométricos con los signos de las tres fundamentales y ahí ya podemos deducir cualquier cosa de igualdad o diferencia de signos, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 13. Eso yo siempre hago algunos y ustedes hacen el resto, ¿no? Dice, determine sin usar calculadora el seno de 240 grados. Toma, sin calculadora. ¿Cómo es la historia acá? ¿En qué cuadrante está el ángulo de 240 grados? En el tercero, que no, tercer Sí, cuadrante. pertenece al tercer cuadrante. Entonces, yo voy a hacer un círculo trigonométrico para ubicarme, solamente para ubicarme. Esto no va a estar en proporción, pero me va a dar una buena pista de lo que está pasando. Más o menos por aquí va a estar el ángulo. O sea que mi ángulo de 240 va a estar acá, en el tercer cuadrante. Yo puedo saber los datos trigonométricos de este otro ángulo que es el opuesto por el vértice, alfa. Entonces, 240 grados es alfa más pi, más 180. Y están opuestos por el vértice. O sea que esto es alfa. Y si yo saco el seno del ángulo alfa y le cambio de signo, porque el seno del ángulo alfa va a estar acá. Y el seno del ángulo de 240 va a estar aquí, que va a ser igual al de alfa, pero va a ser de signo negativo. Entonces tengo que determinar cuánto es alfa. Alfa es 180, perdón, 240 menos 180. Entonces alfa igual a 180 menos 240. ¿Cuánto da? 60%. Perfecto. Entonces, el seno de 240 grados es igual a menos el seno de 60 grados. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un triángulo equilátero partido por la mitad? Donde acá había un ángulo recto, este era 60, este era 30, la altura era igual a raíz de 3 sobre 2 por el lado, este era el lado, y esta era la mitad del lado. Entonces, ¿cuánto es el seno, el menos seno de acá? Seno de 60 es cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2 por el lado, y abajo es lado, la hipotenusa. Se simplifican los lados, y entonces seno de 240 grados sin calculadora es menos raíz de 3 sobre 2, que era 0,8660. Negativo. Ahora agarren la calculadora y saquen esto. Y díganme si es así o no. Sí, es así. Ah, mira qué bien. Qué suerte, ¿no? Ese es el A. Espera, profe, hay copia. No, no, saca captura. Ah, no podés sacar captura de pantalla. Bueno, andá copiando mientras yo, Sí, sí, mientras yo eso estoy haciendo. explico.
Vamos con el B. No, el B no. Vamos a hacer el C. Listo. Bien. En el C hay que sacar la secante de 135 grados. Bueno, 135, ¿en qué cuadrante está? Segundo. Segundo. Tercero. Segundo. Ah, no, Segundo, segundo. porque es Segundo, menor sí. a 180 grados. Entero. Segundo cuadrante. Perfecto. Estos esquemas tienen que cansar de hacerlo, ¿no? Son reútiles para ubicarse. Más o menos, ahí está. Es aproximadamente así, el 135 grados. Entonces a mí me conviene trasladar esto al primer cuadrante. Entonces sería que yo tengo que encontrar este ángulo, que es igual a este. Entonces, alfa es igual a 180 55, menos profe. 135. No, 45. 45 grados. Entonces, como estoy hablando de la secante, es lo mismo que 1 sobre coseno de 135 grados. Y como trabajo con el coseno, esto es igual a menos 1 sobre coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque el coseno se mide aquí abajo, en el eje de las X. Y en 135 grados es negativo, y en 45 grados es el mismo, pero es positivo. Entonces le tengo que poner este signo menos ahí, para usar el coseno de 45. ¿Está claro? Ahora veamos qué pasa con el coseno de 45. Para eso yo tengo que hacer un cuadrado con una diagonal. Entonces yo sé que en ese cuadrado este ángulo es 45 grados. Este es el lado y este es el lado. ¿Y cuánto vale la diagonal? La diagonal es la hipotenusa de cualquiera de los dos triángulos rectángulos y igual a raíz cuadrada de el lado al cuadrado más el lado al cuadrado. Y esto es igual a raíz cuadrada de 2 veces el lado al cuadrado. Y entonces la diagonal es raíz de 2 por raíz cuadrada de L al cuadrado, que es L directamente. Bueno, entonces eso es lo que pongo aquí. Raíz de 2 por L. Siempre pasa en el cuadrado que la diagonal es 1.41 veces más grande que el lado. O sea, raíz de 2 por el lado. Esto también es algo que hay que memorizar. Entonces, el coseno de 45 es lado adyacente sobre la hipotenusa. O sea, coseno de 45 grados es el lado adyacente sobre la hipotenusa, que es raíz de 2 sobre L, y da 1 sobre raíz de 2. Y ponemos eso en la secante de 135 grados, igual a menos 1 sobre raíz de 2. Y entonces este 1 del numerador lo puedo poner como una fracción aparente, y entonces raíz de 2 se multiplica con el 1 de arriba y me queda menos raíz de 2. O sea que me da menos 1,41. Agarren la calculadora y saquen el coseno de 45, les va a dar 0,707. Y la inversa de eso, 1 sobre 0,707, es la secante, le va a dar 1,41.
¿Listo? Sí, eso. ¿Viste? Qué genial, ¿no? Profe, Sí, entonces en teoría siempre tenemos que llevarla a una expresión como 2 raíz de 2L y así, y de ahí claro. sacar. Claro, los ángulos clásicos ya te hice un listado cuando estaba dando la clase teórica que van 0, 30, 45, 60 y 90. Esos son los ángulos más usados. Y aquí el ejercicio A tiene que ver con el ángulo de 60 grados. Y el ejercicio C con el ángulo de 45 grados. Nada más que ponen otro ángulo, pero se resume en ese primer cuadrante. Hay que tratar de llevar el ángulo a su equivalente en el primer cuadrante. Ahí es fácil sacarle los valores y tenemos muy pocas relaciones. Fíjate que el triángulo equilátero, la mitad del triángulo equilátero sirve para 60 y 30. Y el de 45 con un cuadrado. Y ya está, y no necesitamos más. ¿Se entendió? Hagamos el E. Voy a borrar. Esto para el que está copiando a mano que se apure. Ya está. Hace rato. Perfecto. Bien, bien ahí. Bueno, entonces vamos a hacer el E13E. Ejercicio 13E. Y en el ejercicio 13E nos piden la tangente de 300 grados. Vamos al círculo trigonométrico. Sí te puse, Rizo. Sí te puse el presente el lunes. Chequealo y si no, lo vuelvo a revisar. Eras vos y un Rodrigo, los dos tenían problema de asistencia y a los dos le puse. Chequealo por favor porque me pude haber equivocado. Bien. Entonces, hagamos el círculo trigonométrico. Siempre con eso nos ubicamos, no hace falta hacerlo grande ni muy detallado. Un esquema es suficiente para que nosotros podamos ubicarnos. 300 grados es en el cuarto cuadrante porque es más que 270. 300 grados. Sí. Ahí hay 300 grados. ¿Y qué me faltan acá? 60, pero negativo. O sea que alfa es menos 60. Matemáticamente se saca así. 2pi o una vuelta es 360 grados menos 300, o al revés, perdón. 300 alfa es igual al ángulo menos 360 grados. Esto da menos 60 grados. Y entonces tenemos que es un ángulo del cuarto cuadrante. Y comparado con el ángulo alfa de 60, tiene los senos negativos de distintos signos y el coseno del igual signo. Entonces, tenemos que sacar ambos, seno y coseno. De 60, entonces usamos el triángulo, la mitad del triángulo equilátero. Esto de memoria, ¿no? L, raíz de 3 sobre 2L y L sobre 2. Esto es 60 y entonces el seno de 60 era cateto opuesto sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2, el cateto opuesto a 60 sobre la hipotenusa, que es el lado del triángulo, me da raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 me da cateto adyacente sobre hipotenusa, se simplifica la que me queda 1/2. Para emoción. Despacio.
tengo que ver muchas cosas y las tengo que ver rápido. Así que vos emocionarte un poco más como yo y metele bata. ¿Sí? Tangente 60 va a ser seno de 60 sobre coseno de 60. Y ahora, raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio. Y esto es raíz de 3 con este 2 sobre 1 por 2, que son los centros y van acá abajo, y los medios van abajo y los extremos van arriba, se simplifican y me queda raíz de 3. Ahora hay que arreglar el signo. ¿Por qué? Porque el seno son de distintos signos, 60 y menos 60. Entonces acá hay menos 60, coseno es igual, es el mismo, entonces acá hay un signo y se traslada para allá. Entonces me queda que tangente de 300 grados es igual a menos raíz de 3. O sea que es, cuando lo pongan en la calculadora, les va a dar menos 1,73. ¿Da o no da? ¿Da o no da? Sí, profe. Buenísimo. Ustedes vayan controlándome que haga bien las cosas, ¿no? $315 es más que 270. Ahí está. ¿Cuánto? Alfa es 360 menos 315. ¿Cuánto da esto? Menos 45, ¿en serio, profe? Exacto. Menos 45. Es un caso similar al anterior. Entonces, el coseno 45 tenemos que usar el cuadrado. Porque sabemos que el cuadrado nos da las relaciones de 45 grados. Y esto es lado, lado, y esto era raíz de 2 por lado. Entonces el coseno es igual a lado adyacente sobre la hipotenusa. Esto, si lo racionalizo al denominador, eso ya lo pueden ver ustedes porque lo han estudiado para el primer parcial. Y esto me da 0,707. Ahora, ¿es positivo o negativo? ¿Cómo? Este es el coseno, es positivo. Positivo. Claro. Bueno, lo vemos en el círculo y Profe, sí. el cuadrado sería en el cuarto, digamos. ¿Lo puede ¿En qué? poner en rojo, digamos, lo que está sacando? No entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo lo graficaría a ese cuadrado unos 45 grados? Bueno, si yo divido con una diagonal el cuadrado, el ángulo seguro es 45 grados. Este ángulo que estoy poniendo en rojo, que es la mitad de 90.
Y la diagonal corta el ángulo en la mitad. Y a partir de ahí tomo solamente este triángulo, ¿sí? Y si los lados son iguales, y además la diagonal la puedo calcular con Pitágoras, ya tengo los lados, tengo las cantidades para hacer el cociente de el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es lo que puse acá. Y eso me define el coseno de 45 grados. No sé si eso responde a tu pregunta, porque no la entiendo a tu pregunta. Algo. ¿Cómo? ¿Algo? Algo. Y bueno, Sí. ¿cuál es la pregunta entonces? O sea, sería, digamos, ahí en el círculo, ¿dónde iré el cuadrado para abajo? Ah, no, está bien. No, no hay cuadrado en el círculo. En el círculo lo que hay es el ángulo de 45. Ya te lo... Claro, y usted lo saca para afuera, eso, ¿no? Claro, ahí está el ángulo de 45 que tiene el mismo Eso. coseno que el de menos 45. Ahora entiendo tu pregunta. Ahí está. Claro, claro, eso era. Perfecto. Bien, bien hecha la pregunta. Una vez que la entendí, entendí qué es lo que había duda y efectivamente yo no había sido claro con eso. Bien, bien. Nos estamos comunicando, eso es lo importante. Bueno, así se sigue. Traten de hacer todos los ejercicios. Profe, y le han Mañana, preguntado algo en el chat, ¿no? a ver. Uy, un montón de cosas me preguntaron en el chat. Pero ya me tengo que ir, ¿no? Esta fórmula del triángulo y del cuadrado también aplica para todos los ejercicios siguientes, ¿no? ¿La podemos usar? Claro, porque si es que Bien. coincide con 0, 30, 45, 60, 90. Pasamos Ah, esos bien. ángulos al primer cuadrante en esos 5 ángulos y es fácil calcular numéricamente el seno, el coseno y la tangente. Ah, sí, sí. Bien. Ya Ahora entiendo. dice, alguien ha preguntado, yo quisiera que sean más específicos en la pregunta porque es difícil comunicarse. Sebastián Garijo pone menos 45 y positivo. El ángulo alfa es menos 45 y su equivalente en el primer cuadrante es 45. En ambos el coseno es positivo. Y Ana Valentina Morales pregunta, ¿y el rectángulo? Bueno, en este caso, al ser 45 grados, da un cuadrado en vez de un rectángulo. ¿Qué más? Voy bajando. Si no hay problema. ¿Por qué sacó el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es la mitad de un triángulo equilátero. Por eso tiene esas medidas. Pero no lo saqué, sino que lo uso porque sé que hay un ángulo de 60 y el otro es 30. Entonces es el ángulo adecuado para calcular seno, coseno de 30 y de 60. Bien, perfecto. Bueno, ya he respondido los chats. Chicos, por ahora la terminamos. La clase que viene vamos a terminar la teoría y el jueves vamos a terminar toda la unidad 4. La unidad 3, perdón. Y el viernes empezamos la unidad 4. Así que nos vemos la próxima.